Bendiciones, bendiciones, sean todos grandemente bendecidos en esta preciosa mañana que nos regala el Señor, domingo, agosto 8, para bendecir y glorificar, exaltar el nombre del Señor. Le damos gracias al Dios del cielo por este precioso día que nos regala, un domingo lleno de bendición para honrar y exaltar, glorificar su santo nombre. Esta mañana nos corresponde el plan de lectura en Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. Y ya con esto terminamos el libro de Reyes. Y también vamos a estar leyendo Segunda de Crónica, capítulo 29 al 31. Amén. Así que tenemos lectura para el día de hoy. Esta lectura nos pone al día y ya no tenemos que estar haciendo doble lectura, sino que vamos a estar de ahora en adelante haciendo la lectura sencilla que nos corresponde cada día. Y ya con la lectura de hoy estamos al día, ¿verdad? Y ya por causa del viaje nosotros estábamos una semana atrasada prácticamente, y ya pues nos ponemos toda la lectura como nos corresponde leerla a diario. Dios bendiga grandemente a las personas que se van conectando. La pastora Sonia González, mi madre querida, dice amén. Neri Machado dice buenos días, bendiciones, gloria al Señor, gracias por estar conectado ahí con nosotros. Le bendecimos de una manera muy especial a usted y a su familia. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 24, nueva traducción viviente, es la que estamos utilizando ¿verdad? Como plan de lectura, y la estamos usando en un plan cronológico. Usted ve que estamos saltando. Ahora fue cuando más se ha visto el movimiento de un capítulo a otro, y es por el hecho de que tenemos en este momento histórico, tuvimos que ver algunos profetas que hablaron acerca de un tiempo específico en la Biblia, y para que usted no se desligue, no crea que son dos historias completamente distintas, va y viene de los profetas a los libros históricos para entender el tiempo correcto en cuando se predijo, se profetizó acerca de lo que Dios iba a estar haciendo en el pueblo de Israel. Dios bendiga a los pastores. Edwin y Chaida dice, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y gozo para todos, bendiciones para todos, gloria al Señor. Nuestra hermana Luz Méndez dice, Dios les bendiga, bendiciones para todos. Amén, aleluya. Doy gracias a Dios por todos los que están conectados. Amén. Les bendigo de una manera especial. Bueno, nueva traducción viviente lo dice de esta manera en Segunda de Reyes, capítulo 24. Comenzamos el plan de lectura. El versículo 1 en adelante, en el nombre de Jesús, amén. Durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Entonces el Señor mandó contra Judá bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas y amonitas a fin de destruirla, tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien había llenado Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdona eso. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todos los logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. A partir de esto, el rey de Egipto no se atrevió a salir más de su país, porque el rey de Babilonia conquistó todas las regiones que anteriormente pertenecían a Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Dios bendiga a nuestra hermana María Isa Rivera, que dice, buenos días, bendiciones para todos mis amados. Teresa Bermúdez dice, buenos días, bendiciones para todos. Gloria al Señor, gracias por todas sus bendiciones. Joaquín gobierna sobre Judá.
versículo número 8, capítulo 24 de Segunda de Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neusta y era hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales se rindieron ante los babilonios. Durante el 8º año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero, como el Señor ya había dicho. Nabucodonosor se llevó a todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10,000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto con la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a 7,000 de los mejores soldados y a 1,000 artesanos y a otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Después el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey, y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías gobierna sobre Judá, versículo número 18. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joacim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro. Caída de Jerusalén, Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segunda de Reyes 25. Dice, así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén, rodeando la ciudad y construyendo rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre de la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las 2 murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilonias persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se había dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Riblá, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia. Destrucción del templo.
Dios bendiga a nuestra hermana Dalia Gómez. Dice Dios les bendiga, pastor, que está conectada de Mochilena, Honduras. Dios les bendiga grandemente. Gustavo Cruz dice bendiciones. Gloria al Señor. Gracias al Dios del cielo por sus vidas que están conectados en esta hora. Destrucción del templo. En el año, en el 14 de agosto de este año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, como para esta fecha más o menos, la fecha de cumpleaños de mi madre, 14 de agosto. Dice que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor. Llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad y a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas y las despabiladeras de las lámparas, los cucharones y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso de bronce de las dos columnas, el mar y las carretas para llevar agua eran tanto que no podían calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos de Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor con una red de granadas hechas de bronce. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisionero al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sefonías y a los 3 porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío y a 5 de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y a otros 60 ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, les llevó a todo ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Riblá. Allí en Riblá, en la tierra de Amat, el rey de Babilonia mandó que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. Gedalías gobierna sobre Judá. Versículo 22. Luego el rey Nabucodonosor nombró gobernador sobre la gente que había dejado en Judá a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Cuando todos los comandantes del ejército y sus hombres se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a verlo a Mizpa. En ese grupo estaba Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de
Tanhumet el netofatita, Jesanías, hijo de Macateo, y todos sus hombres. Gedalías les juró que los funcionarios babilonios no querían hacerle ningún daño. No les tengan miedo. Vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y todos le irá bien, les prometió. Después, a mediados del otoño en ese año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real, fue con 10 hombres a Mizpa y mató a Gedalías. También mató a todos los judíos y a babilonios que estaban con él en Mizpa. Entonces, toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto porque tenían miedo de lo que podría hacerles los babilonios. Esperanza para la descendencia real de Israel. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Bueno, ahora nos corresponde leer Segunda de Crónicas, versículo 29 al 31, ya que acabamos de leer el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Usted va a ver que muchas de las cosas se parecen a las que ya leímos en el libro de Reyes, pero es que están hablando del mismo tiempo en particular a lo que acabamos de leer ayer y hoy en esta mañana. Ezequías gobierna sobre Judá. Ya habíamos oído acerca de Ezequías. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Ezequías vuelve a abrir el templo. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio del oriente del templo. Les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos y hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz sea parte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Enseguida, los siguientes levitas pusieron mano a la obra. Del clan de Coat, Mahat
hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. Del clan de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel. Del clan de Gersón, Joa, hijo de Simi, y Edén, hijo de Joa. De la familia de Elisafán, Simri y Jehiel. De la familia de Asaf, Zacarías y Matanías. De la familia de Emán, Jehiel y Semei. De la familia de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo y sacaron del atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí los levitas los llevaron al valle de Cedrón. Comenzaron a trabajar a principio de la primavera, en el primer día del nuevo año. Y el 8 día había llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó 8 días más. Así que terminaron toda la tarea en 16 días. Se vuelve a dedicar el templo. Versículo número 18, segundo de Crónicas 29. Luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe. Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de la ofrenda quemada, con todos sus utensilios, y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que habían desechado del rey Acaz cuando en su infidelidad cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor, purificados y listos para su uso. Temprano en la mañana siguiente, el rey Ezequías reunió a los funcionarios de la ciudad y fue al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros y 7 corderos como ofrenda quemada, junto con 7 chivos como ofrenda por el pecado, por el reino, por el templo y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor. Así que después de matar los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar. A continuación mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Y por último hicieron lo mismo con los corderos. Después llevaron a los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esta ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hicieran por todo Israel. Luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor, previsto de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán. Después los levitas tomaron sus posesiones alrededor del templo con los instrumentos de David, y los sacerdotes tomaron sus posesiones con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel.
Toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Luego Ezequías exclamó: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias al templo del Señor. Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias. Y todos los que tenían el corazón dispuesto llevaron también ofrendas quemadas. El pueblo llevó al Señor 70 toros, 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 600 cabezas de ganado y 3,000 ovejas y cabras para ofrecer como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo abundancia de ofrendas quemadas junto con las ofrendas líquidas habituales y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todos se habían llevado a cabo con tanta rapidez. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas 30, preparativos para la Pascua. El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Le pidió a todos que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual. No pudieron celebrarla en el tiempo establecido porque no era posible purificar suficientes sacerdotes para esa fecha y el pueblo todavía no se había reunido en Jerusalén. Esta propuesta para celebrar la Pascua les pareció bien al rey y a todo el pueblo, de modo que mandaron un edicto por todo Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, para invitar a todos a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Hacía tiempo que el pueblo no la celebraba en forma masiva, como lo exigía la ley. Por orden del rey, se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas que decían: oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido la conquista de los reyes asirios. No sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor Dios de sus antepasados y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios, para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Celebración de la Pascua, versículo número 10.
Los mensajeros corrieron la ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaban de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Al mismo tiempo, la mano de Dios estaba sobre la gente en la tierra de Judá y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del rey y de sus funcionarios, quienes seguían las palabras del Señor. Así que una gran multitud se reunió en Jerusalén a mediados de la primavera para celebrar el festival de los panes sin levadura. Pusieron manos a la obra y quitaron todos los altares paganos de Jerusalén. Sacaron todos los altares de incienso y los arrojaron al valle de Cedrón. El día 14 del segundo mes, un mes más tarde de lo habitual, el pueblo sacrificó el cordero de la Pascua. Eso avergonzó a los sacerdotes y a los levitas, de modo que se purificaron y llevaron ofrendas quemadas al templo del Señor. Después ocuparon sus lugares en el templo tal como estaba establecido en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los levitas llevaron la sangre de los sacrificios a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar. Como muchos del pueblo no se habían purificado a fin de separarlos para el Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos el cordero de la Pascua. La mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de la Pascua, aunque estuvieran en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo: que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron con gran alegría el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Cada día los levitas y los sacerdotes cantaban al Señor al son de instrumentos resonantes. Ezequías les dio ánimo a todos los levitas en cuanto a la habilidad que demostraban mientras servían al Señor. La celebración continuó durante 7 días y se sacrificaron ofrendas de paz y la gente le dio gracias al Señor, Dios de sus antepasados. Toda la asamblea decidió continuar el festival otros 7 días, de modo que celebraron con gran alegría una semana más. El rey Ezequías le dio al pueblo 1000 toros y 7000 ovejas y cabras para las ofrendas, y sus funcionarios donaron 1000 toros y 10,000 ovejas y cabras. Mientras tanto, muchos otros sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá se alegró, incluidos los sacerdotes, los levitas, todos los que habían venido del territorio de Israel, los extranjeros, los que vinieron al festival y todos los que vivían en Judá. Hubo gran alegría en la ciudad porque en Jerusalén no se había presenciado una celebración como esta desde los días de Salomón, hijo del rey David. Luego los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Gloria al que vive para siempre. Reforma religiosa de Ezequías. Ezequías hizo muchas cosas tremendas en Israel todavía. Hay túneles que se llaman los túneles de Ezequías, que tuve la oportunidad de caminar por ellos en Jerusalén, por debajo de la tierra, a cientos de profundidad. Allá adentro están unos túneles donde todavía mana agua. Algo precioso, algo impresionante.
Reforma religiosa de Ezequías. Cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá y Benjamín, Efraín y Manasés. Destrozaron todas las columnas sagradas derribaron los postes dedicados a la diosa Cera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que se presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, y para que adoraran, dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales de los días de descanso y para los festivales mensuales de luna nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos en la ley del Señor. Además, exigió al pueblo de Jerusalén que llevaran una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades de diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas, de sus cabras y el diezmo de sus cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera y los montones siguieron creciendo hasta principios del otoño. ¡Wow! Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de las familias de Sadoc, le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Ezequías ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor. Cuando estuvieron listos, la gente fielmente llevó todas las ofrendas, los diezmos y otros artículos consagrados para uso en el templo. Conanías, el levita, quedó encargado y su hermano Semeí le ayudaba. Los supervisores bajo su mando fueron Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaías. El rey Ezequías y Azarías, el funcionario principal del templo de Dios, hicieron estos nombramientos. Coré, hijo del levita Imna, portero de la puerta oriental, quedó encargado de distribuir las ofrendas voluntarias entregadas a Dios, los regalos y las cosas que habían sido dedicadas al Señor. Sus fieles ayudantes eran Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. Ellos distribuían los regalos entre las familias de los sacerdotes en sus ciudades según sus divisiones, repartiéndolos equitativamente entre ancianos y jóvenes por igual. Distribuían los regalos a todos los varones de 3 años o más, sin tomar en cuenta su lugar en los registros genealógicos. La distribución era para todos los que iban al templo del Señor
para cumplir con sus responsabilidades diarias según sus divisiones. Distribuían los regalos a los sacerdotes que estaban anotados por sus familias en los registros genealógicos y a los levitas de 20 años o más que estaban anotados según sus funcionarios y sus divisiones. Las raciones de alimentos también se entregaron a las familias de todos los que estuvieran anotados en los registros genealógicos, incluidos los bebés, las esposas, los hijos y las hijas, pues todos habían sido fieles purificándose a sí mismos. En cuanto a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que vivían en las aldeas sin murallas alrededor de las ciudades, algunos hombres fueron designados por nombre para que distribuyeran raciones a todos los varones entre los sacerdotes y a todos los levitas anotados en los registros genealógicos. De esta manera, el rey Ezequías manejó la distribución de todo Judá, haciéndolo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios, en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios. Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Que Dios siga añadiendo bendición a sus palabras. Acabamos el plan de lectura para el día de hoy. Dios les bendiga grandemente. Lester Pérez dice: bendiciones, familia. Gloria al Señor por la vida de Lester. Dice María Isa: pastor, pido oración por Merín Pineda Iscoa. Ella tiene cáncer. Ella tiene fe que Cristo le sanará. Oración por Hugo Orlando Bautista, ya rumbo a Estados Unidos. Va rumbo a Estados Unidos. Y Leonidas Vázquez, él será operado el día de hoy. Entonces sería el día de hoy, ahí en Estados Unidos. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar orando por todos ellos. Le damos gracias al Dios del cielo. Pastor Conti Quintana dice: amén, bendiciones para todos. Dios es bueno en todo tiempo. Gloria al Señor, Dios es bueno. Bueno, vamos a estar orando entonces por Merín Pineda. Dice que ella tiene cáncer y nosotros oramos fervientemente en esta hora para que sea Dios interviniendo en la vida de Merín y pues ella a su vez dé testimonio de lo que Dios va a hacer en su vida. Padre, en esta preciosa mañana nosotros te damos gracias, adoramos y bendecimos tu nombre. Estamos agradecidos por todo lo que estás haciendo en medio nuestro y cómo nos ha bendecido en gran manera. Padre, nosotros nos levantamos en oración delante de ti para presentarte en esta hora a Merín Pineda Iscoa, que fue diagnosticada de cáncer, Señor. Y en estos momentos nosotros confiamos que el que nosotros presentemos nuestras oraciones y plegarias delante de ti a favor de ella, tú obrarás, Señor, de una manera sobrenatural y especial. Y podremos ver misericordia, podremos ver bendición de parte tuya para esta persona. Yo te pido que tú te glorifiques de una forma muy especial y a pesar de que no la conocemos, intercedemos para que ella pueda recibir, Padre, una sanidad completa. Tú dices en tu palabra que tus hijos no deben de permanecer enfermos, sino que deben ser sanados. De la única manera que lo podemos lograr es reconciliándonos contigo y pidiendo perdón por todos nuestros pecados para que nuestros cuerpos puedan ser sanados, pero que de la misma manera Merín Pineda pueda hacerlo. Padre, también te pedimos oración por Hugo Orlando Bautista, que viene rumbo a los Estados Unidos, que seas tú dirigiéndolo en el camino, protegiéndolo, Padre Celestial, de todo mal, de cualquier situación difícil que pueda estar enfrentando en ese viaje. Cuídalo, protégelo, bendícelo y que pueda llegar con bien a su destino. Te pedimos que sea tu poder que se perfeccione
en medio de su vida de una forma especial. Padre, te presentamos a Leonida Vázquez. Estuvimos hablando, orando por él hace unos días, no sé, fue ayer o antier. Estuvimos orando por Leonida Vázquez, que va a ser operado en la cabeza, del cerebro. Yo te pido que tú te glorifiques de una forma muy especial. La operación será acá en los Estados Unidos. Sé tú poniendo tu mano poderosa sobre su vida. Sé tú obrando de una manera muy especial y poderosa, como solo tú sabes hacerlo. Y que Leonidas pueda darte gloria y honra de que tú estuviste ahí, Señor amado, en medio de la operación. Que sea tu bendición la que los cubra y los llene, Señor amado, de toda bendición del cielo. Y podamos oír testimonio de que nuestras oraciones fueron escuchadas. Padre, en esta hora queremos agradecerte todo lo que haces por nosotros. Número uno, agradecemos que nos das la oportunidad y el privilegio de interceder y de orar por otros, que tenemos en esta hora la capacidad de elevar nuestras oraciones al cielo y saber que nuestras oraciones son escuchadas, Señor, porque tú eres un Dios que tiene oído y también eres un Dios que tiene boca para hablarnos y darnos respuesta a todo lo que pedimos. Te damos gloria y honra porque tú también envías ángeles, Señor, a nuestro alrededor para que traigan el mensaje que está en tu corazón y nosotros podamos hablarlo a tu pueblo, a tu iglesia, a la congregación, Señor, y podamos bendecirlo de una manera muy especial. En esta hora declaramos, Padre, que muchas cosas comienzan a suceder en medio de nuestras vidas por, por tu bondad hacia nosotros, por tu fidelidad, por tu misericordia. Recibimos toda la abundancia, toda la bendición que viene de parte tuya, Señor. Si hay algo por lo cual tenemos que ser enjuiciados, que seas tú el juez nuestro, que seas tú el que sentencie, que seas tú el que ponga, Señor amado, sentencia sobre nosotros, porque sabemos que es mejor estar en tus manos 1000 veces que antes estar en las manos de nuestro enemigo. Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando y todos aquellos que se pusieron de acuerdo conmigo en la oración y pudieron bendecir el nombre del Señor. Los bendigo en esta hora de una manera muy especial. No se pierda el servicio de las 11 o el servicio de las 6 de la tarde. Dios va a estar bendiciendo tu vida de una manera poderosa. Dale la oportunidad que sea Dios el que se glorifique en medio de tu vida y nosotros podamos ver las maravillas de Dios para este tiempo, para su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que la luz, y que seas como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se hace claro completamente. Amén. Así también tú podrás crecer espiritualmente hasta el fin de que puedas llegar a la perfección en Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos. Teresa Bermúdez dice, feliz domingo. Dios me los bendiga grandemente. Amén. Sean todos bendecidos. Esperamos verlo en los servicios de, esta, de este día y podamos glorificar el nombre del Señor por todo lo que Él ha hecho. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta las 11 o hasta las 6 de la tarde donde nos veamos en el servicio. Bendiciones.